La síntesis de metanol es una de las etapas más importantes dentro del proceso de producción de este compuesto químico. En esta fase, los gases obtenidos previamente, principalmente monóxido de carbono, dióxido de carbono e hidrógeno, reaccionan entre sí para formar metanol. Estas reacciones se llevan a cabo dentro de reactores industriales a altas presiones y temperaturas controladas, ya que las condiciones deben ser exactas para obtener una producción eficiente y segura. Durante la síntesis, los gases pasan a través de un catalizador, que generalmente está compuesto por cobre, zinc y óxido de aluminio. A medida que ocurre la reacción, las moléculas de carbono e hidrógeno se combinan para producir metanol líquido, mientras que los gases que no reaccionan pueden volver a circular dentro del sistema para aprovecharlos nuevamente. Esta etapa es fundamental porque determina la calidad y la cantidad de metanol que se obtiene al final del proceso. El metanol producido puede utilizarse como combustible, solvente industrial o materia prima para fabricar otros productos químicos. Como se observa en el diagrama, esta etapa conecta la purificación del gas con la fase final de separación y destilación. Esto significa que el metanol obtenido aún contiene algunas impurezas y debe continuar hacia el siguiente proceso para alcanzar la calidad adecuada. Primero realizamos la configuración inicial del caso de simulación en Aspen HYSYS. Para comenzar, se creó un nuevo caso en estado estacionario, conocido como Steady State. Posteriormente, se seleccionó el paquete termodinámico Penn-Robinson, ya que es uno de los modelos más adecuados para trabajar con mezclas gaseosas, hidrocarburos y sistemas de alta presión presentes en la producción de metanol. Después, se procedió a cargar todos los componentes químicos que participan en el proceso. Entre los componentes principales, agregados desde la base de datos de HYSYS, se encuentran hidrógeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano, agua, metanol, etano, propano, nitrógeno e hidróxido de azufre. Además, se configuraron componentes sólidos hipotéticos, debido a que estos no aparecen de forma estándar en la base de datos de simulador. Para crear estos sólidos hipotéticos se siguieron los siguientes pasos: entrar a la opción Hypothetical Solid, crear el grupo llamado HypoGroup 1, agregar nuevos sólidos con la opción New Solid, introducir propiedades físicas como peso molecular y densidad. Finalmente, agregarlos al paquete termodinámico. Esto permitió representar las reacciones de desulfuración usando óxido de zinc. Posteriormente, configuramos la corriente de alimentación, denominada gas natural. Las condiciones iniciales fueron temperatura 21 grados centígrados, presión 3651 kilopascales, flujo molar 824.5 kg/mol sobre hora. También se establecieron las fracciones molares de cada componente usando los datos base del diagrama industrial de la planta. Una vez configuradas las corrientes principales, comenzó el desarrollo del flowsheet en HYSYS. Finalmente, se programó la etapa principal de síntesis de metanol. En HYSYS se configuraron las reacciones principales de conversión del gas de síntesis. Para programar estas reacciones se realizaron los siguientes pasos: abrir la pestaña Reactions, crear un reaction set, seleccionar reacción de equilibrio o conversión, agregar reactivos y productos, introducir coeficientes estequiométricos, establecer conversiones y condiciones de operación, asociar el conjunto de reacciones al reactor de síntesis. Después, se conectaron las corrientes de entrada y salida del reactor y se verificó
la convergencia del sistema completo. Durante la simulación analizamos conversiones de CO y CO2, producción de metanol, temperatura del reactor, composición del gas, reciclado, balances de materia y energía. Además, el sistema de recirculación permitió reutilizar gases no reaccionados para aumentar el rendimiento global del proceso. Posteriormente explicaré cómo se realizó paso a paso la programación de los equipos correspondientes a la etapa de síntesis de metanol. Después de completar la configuración inicial de componentes y del paquete termodinámico Penn-Robinson, se comenzó la programación de los equipos de síntesis. Esta etapa es importante porque aquí el gas de síntesis se convierte en metanol mediante reacciones catalíticas. El primer equipo programado fue el compresor GC201-11-2. Para agregarlo en HYSYS se siguieron estos pasos. En la barra de operaciones unitarias se selecciona la opción compresor. El equipo se colocó en el flowchart. Se cambió el nombre a GC201-11-2 para mantener la nomenclatura del diagrama del proceso. Después se conectó la corriente de entrada proveniente de la etapa anterior de reformación. Posteriormente se definió la corriente de salida hasta el sistema de intercambio de calor. Una vez conectado el compresor, se programaron las variables principales, como la presión de salida, la eficiencia, la potencia requerida y la temperatura de descarga. La función principal de GC201-11-2 fue elevar la presión del gas de síntesis antes de entrar al reactor de metanol, ya que las reacciones de síntesis requieren trabajar a altas temperaturas para favorecer la formación de metanol. Después del compresor, se programó el intercambiador EA202-1. Para este equipo, se seleccionó Heat Exchanger en el menú de operación. Se colocó el intercambiador en el diagrama. Se conectaron las corrientes calientes y frías, como también se asignó el nombre a EA202-1. Posteriormente se configuraron también la temperatura de salida, como también la caída de presión, el flujo de energía y la transferencia de calor. La finalidad de estos intercambiadores fue acondicionar térmicamente el gas compresivo antes de entrar a la siguiente etapa de síntesis. En esta parte de la simulación fue importante revisar continuamente que HYSYS mostrara el estado de color verde, indicando que el equipo estaba correctamente y los resultados no fueran erróneos. El EA202-1 es un intercambiador de calor encargado del primer acondicionamiento térmico de gas después de la etapa de compresión. Su función principal es la recuperación de calor, estabilizar la temperatura y preparar la corriente para las etapas de reacción. En Aspen HYSYS se abrió la pestaña Flowsheet, Unit Operation y se seleccionó Heat Exchanger. El equipo se colocó en el diagrama de flujo y se le cambió el nombre a EA202-1. Se conectaron la corriente caliente de entrada, la corriente fría, la corriente de salida y la corriente de energía Q.
La corriente provenía de una línea de síntesis previamente comprimida. En la pestaña de zinc se configuraron temperatura de entrada cercana a 400 grados, presión aproximada de 16.9 kilogramos sobre centímetro cuadrado y una caída de presión cercana a 4 psi. También se estableció una temperatura de salida aproximadamente de 430 grados Celsius. Después de resolver, el equipo HYSYS calculó automáticamente un flujo molar de 4.902 por 10 a la 4 kilogramos mol sobre hora, un flujo másico de 1.831 por 10 a la 5 kilogramos sobre hora y una transferencia térmica cercana a 2.956 por 10 a la 6 kilojoules sobre hora. El EA202-2 es un segundo intercambiador que continúa con la recuperación energética del proceso. Se volvió a seleccionar la operación Heat Exchanger y se colocó el equipo después del EA202-1. Posteriormente, se conectó la corriente 4.2 de entrada, la corriente 4.3 de salida y la corriente de energía. Se ingresaron las siguientes condiciones: temperatura de entrada de aproximadamente 102 grados Celsius, temperatura de salida de 100 grados Celsius, presión de entrada de 1390 kilopascales y presión de salida de 1379 kilopascales, a lo cual HYSYS nos mostró un flujo molar constante de 4.902 por 10 a la 4 kilogramos sobre hora, un flujo másico de 1.831 por 10 a la 5 kilogramos sobre hora y un calor removido cercano a 2.956 por 10 a la 6 kilojoules sobre hora. Esto indicó que solamente ocurrió transferencia de calor sin pérdidas de masa. El EA202-3 realiza el ajuste térmico final antes de la etapa de separación del metanol. Se agregó otro Heat Exchanger y se colocó en serie dentro del proceso. Después se configuró la temperatura de entrada cercana a 95 grados Celsius, temperatura de salida aproximada de 60 grados Celsius y una presión de 1359 kilopascales a 1328 kilopascales, donde el simulador calculó una caída de presión aproximadamente de 30.96 kilopascales, un coeficiente global UA de 1.157 por 10 a la 6 kilojoules sobre grados Celsius por hora y disminución considerable de entalpía. En conjunto, estos tres intercambiadores permitieron controlar la temperatura del sistema, recuperar energía y mantener condiciones adecuadas para la síntesis de metanol.
Explicaré cómo se programaron los equipos DC201, EE201 y EA203 dentro de la etapa de síntesis de metanol. El DC201 corresponde a un reactor tipo pistón, también conocido como Plug Flow Reactor o PFR. Este tipo de reactor se utiliza para modelar reacciones químicas continuas, donde la composición cambia progresivamente a lo largo del reactor, conforme avanza el flujo. En la síntesis de metanol, este reactor permite representar la conversión catalítica del gas de síntesis en metanol, bajo condiciones de alta presión y temperatura. Ahora bien, ya ingresando en el HYSYS, primero vamos a ir al flowsheet, después al Unit Operation, y se seleccionará el PFR, el equipo PFR. Después se colocará en el diagrama de flujo y se cambiará el nombre a DC201. Posteriormente se conectaron la corriente de alimentación proveniente de los intercambiadores, la corriente de salida del reactor y la corriente de energía asociada. En la pestaña de Zinc se configuraron la temperatura de operación, la presión del reactor, la caída de presión, el volumen del reactor y la longitud del lecho catalítico. Estos datos los podemos encontrar también en el manual de operación de la planta de metanol que se nos fue dado. Después se ingresaron las reacciones de síntesis de metanol. La reacción principal fue monóxido de carbono más hidrógeno nos dio metanol, y también la reacción secundaria es dióxido de carbono más hidrógeno da metanol más agua. Se configuraron para ello las constantes cinéticas, los parámetros de Reynolds, la composición del gas y la fase global de reacción. El modelo que se trabajó con concentraciones molares en kilogramo mol sobre metro cúbico, además del flujo continuo y el comportamiento tipo pistón. El reactor operó aproximadamente con temperaturas cercanas a 400 centígrados, presiones alrededor de 16.9 kilogramos sobre centímetro cuadrado y la caída de presión cercana a 1.565. HYSYS se calculó automáticamente la conversión del monóxido de carbono y el dióxido de carbono, la producción del metanol, la composición de salida, los balances de materia y energía. También se observó un cambio progresivo en la composición a lo largo del reactor, característico de este tipo de reactor. El equipo E201 es un enfriador industrial utilizado para disminuir la temperatura de las corrientes que salen del reactor. Se seleccionó la operación Cooler y se colocó el equipo en el flowsheet. Después se nombró como E201. Se conectaron corrientes de entrada y salida y la corriente energética. En la pestaña de Zinc se configuraron la temperatura de entrada cercana a 95 centígrados, temperatura de salida a 60 centígrados, con una caída de presión aproximada de 30.96 kilopascales. HYSYS lo calculó. La transferencia del calor, la disminución de entalpía y las propiedades termodinámicas finales. El flujo másico permaneció aproximadamente en 1.831 por 10 a la 5 kilogramos sobre hora. El equipo siguiente, que fue el EA203, es un intercambiador de calor encargado del acondicionamiento térmico final antes de separación y purificación del metanol. Se seleccionó y se colocó el equipo después del enfriamiento. Se conectaron las corrientes calientes y frías, además de la energía térmica. Posteriormente se ingresaron temperatura, presión, caída de presión y la carga térmica. HYSYS resolvió el balance de energía, la transferencia de calor y las propiedades termodinámicas. Finalmente se verificó que el estado apareciera con color verde, con la palabra OK, indicando la convergencia correcta.
En conjunto, el reactor tipo pistón DC-201, el enfriador EE-201 y el intercambiador EA-203 permitieron realizar la síntesis de metanol, controlar las temperaturas del sistema y recuperar la energía, para al final optimizar la corriente global del proceso.